Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. No es fácil trabajar con personas y más cuando este grupo de personas va creciendo constantemente, porque todos tenemos diferentes personalidades o hemos tenido diferentes formas de crianza y algunas veces vemos la vida desde un punto de vista diferente. A veces la manera de aplicar o de interpretar algunas cosas difiere en el pensamiento de otras. Esto no es algo nuevo, esto no es de ahora, esto ha sido de siempre. El ser humano es un ser pensante, puede opinar, puede hablar según su experiencia y muchas veces también estamos movidos por algún tipo de prejuicio o rencor que ha afectado nuestra vida en el pasado. El libro Hechos de los Apóstoles muestra el reavivamiento de la iglesia en el primer siglo, después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Este libro cubre un periodo de tiempo desde el año 31 hasta aproximadamente el año 62 de ese primer siglo de nuestra era. Pero rápidamente el tiempo va transcurriendo y la tónica que hemos venido llevando hasta el momento es que todos estaban unánimes juntos, tenían un mismo sentir, una misma fe, una misma esperanza que los motivaba a vender sus posesiones materiales y a compartirlas con el resto de la hermandad para que nadie tuviese necesidad. Esto se ha venido repitiendo una y otra vez desde el capítulo número 2, desde el momento del derramamiento del Espíritu Santo, con la pequeña salvedad, la pequeña mancha, por así decirlo, en la actitud que tuvo la pareja de esposos Ananías y Zafira al haber prometido dar una heredad íntegramente y después presentar solo una parte diciendo que era el total de la ofrenda, y eso trajo, por supuesto, una consecuencia. Dios hoy nos advierte a tratar de hacer las cosas de la mejor forma para agradarle a Él y para representarle correctamente delante de los demás. Pero las dificultades siempre van a presentarse en el pueblo de Dios, porque el conflicto entre el bien y el mal sigue latente hasta que Cristo venga a buscarnos. Y es así como llegamos al capítulo número 6 de Hechos de los Apóstoles, porque en aquellos días, dice el versículo número 1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Fíjate que no se escapan de las dificultades. Una iglesia reavivada. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Y tú te preguntas, ¿qué hacen aquí los griegos? ¿Los griegos también formaban parte del cristianismo de la iglesia del primer siglo? ¿O por lo menos en esta primera parte? Por supuesto que sí. Pero eran griegos descendientes de judíos que habían estado en el extranjero, o prosélitos del judaísmo, que no estaban tan relacionados con las tradiciones del judaísmo de esta época. Tenían un conocimiento básico, sabían de la existencia del santuario, conocían la historia de Israel y cómo habían sido dispersados por las deportaciones, tanto la de Asiria como la de Babilonia y después los reinos sucesivos de Persia, Grecia y ahora con el Imperio Romano. Y todos pertenecían al Imperio Romano porque el Imperio Romano tenía el dominio de todos esos territorios. Pero gran parte de los que migraron a otros sectores mantuvieron las creencias del judaísmo de que el Mesías vendría, aunque no estaban relacionados con todas las tradiciones y con todas las reglamentaciones que se vivían en Jerusalén. Y en el día del Pentecostés, pues muchos se bautizaron, se quedaron algunos en Jerusalén y el pueblo del cristianismo como iglesia empezó a crecer. Y los griegos, o sea, judíos, pero de descendencia o de nacionalidad griega, pero eran judíos por religión y ahora cristianos, judío-cristianos, empezaron a murmurar pensando, digo pensando porque, oye, tenemos la base de que todos tenían las cosas en común, tenían el mismo sentir y compartían las posesiones, pero aquí hay una murmuración porque ellos pensaron o vieron o se sintieron descuidados en la distribución diaria, principalmente con las viudas.
No estamos hablando de hombres o de familias. Estamos hablando de viudas. Había una ley en el pueblo de Israel, y la podemos leer en la Tanakh, en el Antiguo Testamento, que era el deber de Israel atender a las viudas, a los huérfanos y a los pobres, a los extranjeros también. Los extranjeros que venían y eran personas vulnerables huyendo de sus naciones eran recibidos en Judea y eran ayudados, o era el deber de ayudarlos. Parece que este deber se descuidó un poco y la naciente iglesia cristiana asume ese rol, esa responsabilidad de atender las necesidades de las personas vulnerables. Pero los griegos judeocristianos de ascendencia griega o de descendencia griega, helenistas, que sería el nombre más correcto, sintieron el descuido de las viudas, hacia las viudas. Y empezaron a murmurar, empezaron a quejarse. Por eso les decía, no es fácil tratar con personas. Y quienes tenían la responsabilidad primaria eran los apóstoles, o sea, los 12 apóstoles. Allí estamos añadiendo, por supuesto, a Matías, que fue seleccionado desde el capítulo 1. Dice el versículo número 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, la multitud que cada día el Señor añadía, y dijeron, no es justo, no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios, la predicación, o sea, lo que estamos tratando de inculcar, de enseñar, de instruir, para servir a las mesas. No es que servir a las mesas fuera algo indigno, es que la gran cantidad de responsabilidades se habían acumulado que los discípulos o los apóstoles estaban descuidando la predicación, atendiendo a la mesa, y no podían suplir la necesidad de todos. Esa es la razón de la murmuración. Porque primeramente pues atendían a los que estaban cerca, y quizás los que estaban más distantes o que estaban en comunidades separadas de los hebreos, que también eran judíos cristianos, pero estaban retirados en ciertos lugares, no llegaba en su momento. Porque son 12 hombres tratando de hacer todas las cosas y no les alcanza el tiempo ni la circunstancia para poder atenderles a todos. Y esto es algo muy similar de lo que le sucedía a Moisés después que el Señor le dio la liberación a Israel de la esclavitud egipcia. Jetro ve que Moisés está exhausto de tanta responsabilidad y le aconseja, no es bueno que tú asumas toda esta carga, búscate a personas y divídeles las responsabilidades, delega responsabilidad. Y eso también forma parte del plan de Dios, delegar responsabilidad. Esta carga no puede caer sobre una sola persona porque los seres humanos nos cansamos, nos agotamos física, mental, emocionalmente. Atender los problemas de todo el mundo no es fácil. No somos Dios. Dios sí se encarga de los problemas de todos. Pero Él nos ha cedido responsabilidades para sentirnos parte de este ministerio. Pero esa responsabilidad no puede caer sobre un pequeño grupo de personas. Porque hoy estamos aquí y quizás mañana ya no estemos. Y la iglesia del Señor permanecerá firme hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Y los apóstoles, entendiendo la misión que tenían de ir a compartir el evangelio, es decir, de avisarle a todo el pueblo de Israel, empezando con Judea, después la comisión era ir a Samaria y después continuar hasta lo último de la tierra, pero todavía estaban trabajando allí. El deber de ellos era proclamar que las promesas del Señor se habían cumplido y que ahora el Señor había proporcionado una nueva promesa de retornar como Rey de Reyes y Señor de Señores. No es bueno que nosotros dejemos la predicación para servir a las mesas, aunque sea un trabajo digno. Buscad pues, hermanos, entre vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Pues la hermandad judeocristiana griega. Es largo de nomenclatura, ¿no? O sea, eran judíos, pero a la vez cristianos, pero de descendencia griega. Entonces, entre ustedes, hermanos, busquen a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,
a quienes encarguemos este trabajo. Ahora, hermanos, quiero leer de este comentario que conseguí en este libro que tengo en mi biblioteca personal. Se llama El Libro de los Hechos, de Wilson Parocchi. La mayoría de los conversos en Pentecostés fueron judíos del mundo grecorromano, judíos helenistas que ahora vivían en Jerusalén. A pesar de ser judíos en muchos aspectos, eran diferentes a los hebreos palestinos mencionados en Hechos 6:1. Pero lo más notable era que no estaban familiarizados con el arameo, la lengua que se hablaba en Palestina, y quizás por eso los que iban a dirigir ahora tenían que tener el mismo hablar que tenían ellos para que se entendieran correctamente. Debido a la barrera del lenguaje y en armonía con la distribución anual de la población de Jerusalén en diferentes secciones de la ciudad, los helenistas, o sea, los griegos, pudieron también haber vivido juntos en un propio barrio o distrito donde tenían una sinagoga de habla griega. No obstante, había otras diferencias, tanto culturales como religiosas. Habiendo nacido en países extranjeros, los judíos helenistas tenían solo raíces poco profundas en las tradiciones judías de Palestina. No estaban tan apegados a las ceremonias del templo y los aspectos de la ley de Moisés que tenían que ver con la tierra de Israel. Además, su entorno grecorromano significaba que naturalmente estaban menos encariñados con el exclusivismo judío y eran más favorables hacia las diferencias culturales y raciales. En Palestina, por ejemplo, el casamiento entre judíos y gentiles no conversos estaba fuertemente prohibido, mientras que en otras partes tendía a ser más tolerantes, como en el caso de la madre de Timoteo. Eso lo vamos a leer en el capítulo 16. Por esta causa, los judíos helenistas estaban más abiertos al carácter inclusivo de la fe cristiana. Finalmente, fue la influencia de los creyentes helenistas quienes impulsó a la iglesia a separarse de las ceremonias rituales anticuadas y reconocer su cumplimiento en la vida y la muerte de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ellos ya veían el templo como simplemente una figura ilustrativa, pero que ya había tenido su cumplimiento en Cristo, que es como lo deberíamos ver el día de hoy. Por eso es que no existe templo en Jerusalén, sino que el templo real está en el cielo, el santuario celestial. Las diferencias entre los judíos helenistas y los palestinos, principalmente religiosas, a veces generaban tensión entre los grupos. Desde el tiempo de los macabeos en el siglo II a.C., había una tendencia a considerar a los que abrazaban costumbres griegas como descuidados en su observancia a la ley. Aunque este no haya sido el caso de Hechos 6, si los apóstoles descuidaban a alguien en su ocupada agenda, era probable que fueran a los helenistas. Esto contribuyó a la preocupación creciente de que tales creyentes eran afectados adversamente. Aún algunas viudas tal vez vivían más en las afueras y no estaban recibiendo la atención apropiada. Pero ni la palabra alimento ni la palabra distribución aparecen realmente en el texto griego de Hechos 6. El griego dice sencillamente diaconía o ministración diaria. El problema que más probablemente haya tratado Hechos 2 y Hechos 4 fue el dinero, mas no los alimentos. La solución propuesta por los apóstoles era que los helenistas eligieran a 7 hombres de entre ellos mismos para ministrar, o sea, diaconeo. Y de ahí vienen los diáconos, para ministrar, para servir, para atender las necesidades de su misma hermandad. Se está seleccionando aquí a estos 7 varones que tuvieran 3 características principales. Número 1, de buen testimonio. Número 2, debían ser personas llenas del Espíritu Santo. O sea, se iba a demostrar por su testimonio si realmente eran espirituales y por supuesto de sabiduría, que tuvieran conocimiento de la Escritura, pues si los helenistas había cosas que no conocían, debían escoger a los que más tenían conocimiento de la Escritura y que por su testimonio demostraran estar llenos del Espíritu Santo. Y se les encargaría este trabajo. ¿Y a quiénes seleccionaron? Según lo que dice el versículo número 4, los
apóstoles propusieron que mientras los diáconos atendían a este grupo de hermanos, ellos persistirían en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea que todos tenemos responsabilidad en la obra del Señor, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a estos 7 hombres, cuyos nombres eran Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Qué características tan interesantes por las cuales Lucas se toma el tiempo de describirlo como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. También tenemos a Felipe, que más adelante lo vamos a ver, evangelizando a un etíope y bautizándole. Tenemos a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahora, este Nicolás es posible que lo volvamos a ver en el libro de Apocalipsis, o por lo menos una referencia a un grupo de personas que hace entender como que eran seguidores de Nicolás, pero eso lo vamos a discutir cuando lleguemos allí, el grupo de los Nicolaitas. Simplemente les doy allí una pincelada de lo que vamos a estudiar en Apocalipsis. Entonces seleccionan a estos 7 hombres porque se suponía que habían dado un buen testimonio, habían demostrado creer completamente en las enseñanzas apostólicas, y ellos entonces se iban a encargar de las responsabilidades de los helenistas, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, se le pusieron las manos en la cabeza. No hay aquí un tipo de ungimiento, sino como una ordenación, y es como simbólicamente cederle la responsabilidad. No es que iban a ceder un poder, porque ya estaban llenos del Espíritu Santo, simplemente era una manera simbólica de decir: esta responsabilidad recae sobre ustedes, tengan conciencia de la responsabilidad que el Señor les está dando. Eso es imponer las manos en la cabeza como un símbolo de transferencia de responsabilidad. El resultado fue un resultado bueno, lo que indica que Dios había aprobado este tipo de delegación, de diaconado, de servidores. Crecía la palabra del Señor, claro, porque entre más personas predicando, era más fácil atender a los demás. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Recuerden que todavía no se ha salido fuera de Israel. Están en Jerusalén, en Judea, después tendrían que ir a otros lugares. También muchos de los sacerdotes, fíjate el efecto que causó la elección de estos 7 diáconos. Los sacerdotes llegaron a entender el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Los sacerdotes, algunos de ellos, comprendieron que los símbolos se habían encontrado con la realidad. Y muchos sacerdotes obedecieron a la fe. ¿Y quién hizo esa obra de convencimiento? Los diáconos, los apóstoles. El hecho de que estuvieran creciendo, ¿de quién era el trabajo? Del Espíritu Santo, que es el único que convence de pecado, justicia y juicio. Y si hoy en día nosotros vemos apatía en algunas congregaciones, es porque quizás hemos tratado de hacer las cosas a nuestra manera, sin permitirle al Espíritu Santo que sea el que nos dirija. Después el versículo 8 hace mención particular de Esteban. De entre los 7, primero se menciona a Esteban. Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No Esteban como él de manera innata, sino que era un hombre espiritual, un hombre lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le permitía hacer prácticamente lo mismo que hacían los apóstoles. O sea, porque esto no es una cuestión de jerarquía, esto no es un puesto jerárquico. El Señor bien lo dijo: el que quiera ser mayor debe ser el servidor de los demás. Y Esteban fue seleccionado como un servidor, y mientras él atendía las necesidades de la hermandad desde el punto de vista quizás material, con todas las ofrendas que se daban, también este hombre dedicaba tiempo para compartir su experiencia de renovación espiritual, y hacía que esa manifestación del Señor se viera en él con gracia y poder, haciendo prodigios y señales entre el pueblo. No se nos detalla con exactitud qué fue lo que hizo, pero sí aquí Lucas dice: era un hombre que hacía prodigios
evidentemente dándole gloria al Señor. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, entrando en discusión, cada uno defendiendo sus posiciones. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaban. O sea, el hombre tenía sus convicciones firmes y podía responder quizás de la misma manera como respondía Jesús, con un escrito está, demostrando las evidencias por su conocimiento, por su letrado. O sea, que un diácono, hoy en día nosotros quizás, yo no sé cómo lo dirigirán algunas iglesias, pero en los ministerios de diácono que yo he tenido la oportunidad de ver, pareciera simplemente que los diáconos son aquellos que reciben a las personas en la puerta o que acomodan la hermandad, que es una labor también importante para mantener el orden. Pero los diáconos tienen que ser defensores de su fe, de sus convicciones, con un escrito está. Y claro, en ese tiempo, en el siglo I, era evidente que muchas de las cosas se las aprendían de memoria porque no todos tenían acceso a los textos, pero lo que recibían de manera oral, porque lo aprendían de memoria, esto se transmitía de padres a hijos y ellos retenían este mensaje y podían hablar con convicción desarrollando su fe cada día. Entonces no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, como con lo escrito no pudieron hacer nada, entonces empezaron a dar falso testimonio. Y como Esteban, por todo el contexto, nos hace entender de que era descendientes de extranjeros, de griegos helenistas, entonces empezaban a decir, claro, pero como este hombre viene de extranjero, este hombre blasfema contra Moisés y contra Dios con sus enseñanzas. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y aquí hay algo, a ver, media verdad es una mentira, pero hay algo de verdad aquí en esto. Porque según lo que dicen, la acusación era de blasfemos contra Moisés y contra Dios, contra las enseñanzas que Moisés había dejado con la Torá y la Tanakh, todo el Antiguo Testamento, y contra la ley. Según esta era la declaración contra Esteban. ¿Por qué digo que hay una media verdad que a la final se convierte en una mentira? Porque ellos lo interpretaron de esa manera, que era posiblemente lo que Esteban llegaba a decir, que hay cosas que ya carecen de valor porque tuvieron su cumplimiento en Cristo. ¿Como cuáles? La matanza de los corderos, por ejemplo, ya no era necesario. Y claro, fue una ley instituida porque era un símbolo. Pero cuando el símbolo se encuentra con la realidad, el símbolo pierde el sentido. Porque si Cristo es el Cordero de Dios, entonces seguir matando corderos ya no es necesario. Igualmente muchas cosas que estaban en el santuario. Muchos rituales que eran simplemente señalamientos mesiánicos. Pero el Mesías ya había venido. Ahora, con respecto a estar en contra de la ley, podemos hablar de muchas de las tradiciones que había a su alrededor. Pero yo no me imagino jamás a Esteban hablando en contra de los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos no cambian. Los 10 mandamientos no tienen nada que ver con los símbolos. Los 10 mandamientos son el reflejo de la soberanía de Dios, del carácter de Dios. Son el fundamento del gobierno universal de Dios. Son la norma del carácter. Es la norma que el Señor nos da por la cual vamos a ser juzgados. Una cosa son los principios y otra cosa son los símbolos. La ley de Dios, la que escribió con su propio dedo, era o es un principio. Pero los símbolos son simplemente ilustraciones que el Señor utiliza o utilizaba para mostrar realidades eternas. Entonces, claro, cuando Esteban seguramente llegó a decir que Jesucristo era el Cordero de Dios y que la matanza de los corderos ya era innecesaria, entonces empiezan a decir, no, que este hombre habla en contra del templo, habla en contra de Moisés, habla en contra de Dios, habla en contra de la ley. Y buscan testigos falsos para tergiversar
el mensaje o dar la mitad del mensaje sin decir en realidad todo lo que Esteban proclamaba. Y no es muy diferente el día de hoy. Porque el día de hoy se toma a veces porciones de lo que un predicador dice y posiblemente se descontextualiza y se interpreta erróneamente. Sigamos entonces leyendo. Nos quedamos en el versículo 13. Los falsos testigos decían, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Falso también. O una media verdad. El templo, Jesucristo dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Eso lo leímos y lo analizamos en Mateo 24. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Pero Jesús no dijo que Él lo iba a destruir, sino que el templo caería. A causa de, primero, que había perdido el sentido ya el templo. Y segundo, porque la desobediencia de quienes dirigían el templo había causado molestia en los romanos. Y fueron los romanos quienes destruyeron el templo en el año 70. Entonces aquí dicen la verdad media. No, es que Jesús iba a destruir el lugar y cambiar las costumbres que nos dio Moisés. Falso también. O sea, porque Moisés supo diferenciar entre los principios y los símbolos y las normas que se establecieron en toda la Torá, en todos los primeros 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Moisés las explicó claramente y aquí en el canal nosotros hemos venido estudiando todas esas normativas y su significado y cuáles son principios y cuáles eran símbolos. Si no has tenido la oportunidad de leer los primeros 5 libros de Moisés, te invito a que desde Génesis comiences la lectura de la Biblia y va a ser una grande bendición para ti. Quizás uno de los libros más difíciles para algunas personas que están aprendiendo a leer la Biblia sea Levítico. Bueno, aquí ya explicamos Levítico. Entonces, ¿qué decían estas personas? No, es que este hombre quiere cambiar las costumbres, porque enseña que un tal Jesús vino a cambiar todo eso. Es prácticamente esa misma enseñanza tergiversada que se da en algunas iglesias protestantes. No, que Jesús vino a abolir la ley. No, Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Solo que habían ciertas cosas que lo señalaban a él y habían tenido su cumplimiento. Hay que saber diferenciar entre una cosa y otra. Versículo número 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, imagínate la relación espiritual que tenía Esteban con Dios, que al poner la mirada en Esteban veían prácticamente un ángel. Un hombre con un semblante de paz en su corazón, quizás con un poco de indignación al ver la respuesta de quienes le escuchaban, pero sintiendo el deseo de que esas personas pudieran ser también llenas del Espíritu Santo. Las apariencias a veces engañan. A veces hay personas que muestran en público una cara, pero en privado son otra. Y a veces juzgamos a las personas por su manera de vestir o quizás por su forma callada de ser. Y hay quienes son un poco más expresivos y de una vez lo tildamos de X persona. Pero el único que conoce el corazón real de alguien es el Señor. Por supuesto que lo que está dentro se exterioriza. Y era muy difícil que a Esteban no se le notara esa relación espiritual que tenía. Ese deseo de compartir con otros lo que él estaba viviendo. Él no podía callar de decir lo que había sido su propia experiencia. Si Esteban fue seleccionado en este grupo de diáconos, era porque realmente era un hombre que amaba a Dios y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa sin quejarse. Y decir con todo detalle que ver el rostro de Esteban era como ver el rostro de un ángel, nos dice que realmente este hombre había experimentado la verdadera convicción y conversión. ¿Qué ves en tu propio rostro? Y tú quizás seas duro contigo mismo porque ves tus errores del pasado
y te sientes indigno delante de la presencia del Señor. Esteban no era orgulloso, era humilde. No sabemos qué había pasado años anteriores con él. No sabemos qué edad tenía. Pero Esteban no era un hombre perfecto. Era un hombre que también cometió errores. Pero el Espíritu Santo le transformó, le cambió. Lo que él era antes ya no importa, sino lo que era en ese momento de transformación. Muchos lo veían como un ángel. Aunque lo odiaban, no podían ver otro tipo de expresión en el rostro de este hombre, sino aquel que había verdaderamente tenido un contacto con el Todopoderoso. Y hoy nosotros podemos experimentar esa misma transformación. En el próximo capítulo, en el capítulo 7, nosotros vamos a ver cómo con Esteban se llega al cumplimiento de la visión de las 70 semanas de Daniel 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Porque a Esteban, a pesar de que le vieron ese rostro de amor, de compasión, de deseo de hacerle bien a los demás, no dudaron estas personas movidas por Satanás en apedrearle, matarle, y aún así Esteban poner sus ojos al cielo y decirle al Señor: no les imputes este mal, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban es un tipo también de Cristo. Esteban es el tipo de persona que el Señor quiere encontrar cuando venga en las nubes de los cielos. Hoy nosotros podemos ser como ese Esteban. Ahora, ¿estaremos dispuestos a hacer lo que Esteban hizo de manera desinteresada en beneficio de otras personas y estar dispuestos a entregar nuestra vida por completo con tal de no negar nuestra fe? Nuestro rostro será transformado como consecuencia de un trabajo interno en el corazón, en la mente, y ese trabajo solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Por nuestras propias fuerzas no vamos a poder cambiar, pero el Espíritu nos ayuda en la debilidad, y es allí, con esta convicción, donde nuestra fe se fortalece y podremos vivir con esperanza. Quiero invitarte a que me puedas acompañar en el próximo capítulo. No olvides suscribirte a este canal, activar las notificaciones y compartir este mensaje con otras personas. Solo me resta decirte: Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, esa misma paz que experimentó el diácono Esteban.